Yo he atendido a personas psicópatas, le quitó la vida y después la decapitó. Me llamo Isaac Vélez, soy terapeuta, conferencista y autista. Las personas autistas están condenadas a la exclusión social. Las adicciones no se superan, se van superando. Yo sí que utilicé la sustancia, el clorhidrato de cocaína, para estimularme, pero claro, luego salía y me salía de fiesta. Ningún trastorno mental tiene cura. Ninguno. Yo nunca atendería a un paciente que ha cometido un delito y que no le vea arrepentido. Un político, si no es psicópata, no va a llegar a nada. María Alonso Puig, Marián Rojas Estapé, Beatriz de Vicente, Javier Urra, el doctor Manuel Sansegarra, son actores que interpretan un papel de calma, de serenidad. Nunca, jamás, pero nunca confíes en alguien que siempre aparenta estar bien. Nunca. Muy buenas a todos, mi nombre es Vicente Candel y os doy la bienvenida a un nuevo transfer de Safe Trip. Hoy nos acompaña un pasajero, en mi opinión, con uno de los perfiles más singulares que ha pasado por aquí hasta el momento. Hoy tenemos con nosotros a Isaac Vélez, terapeuta emocional. Buenos días, Isaac, ¿cómo estamos? Buenos días, Vicente, muy bien, gracias. ¿Qué tal? Encantado por fin de conocerte y súper agradecido de que hayas hecho este largo viaje para acompañarnos a nosotros en este viaje, precisamente. El placer es mío, muchas gracias. Además has llegado bien pronto, has llegado a la misma hora que se levanta Yados, que es el que te gusta a ti también. Correcto, correcto. 5 a.m. 5 AM. Llevo 5 horas esperando para reunirme con Vicente y la espera merecerá la pena. Seguro que sí, Isaac. Bueno, en primer lugar, para que la gente te conozca un poco y sepa quién es esta persona que tenemos aquí, me gustaría que empezaras presentándote y contándonos un poco a qué te dedicas. Me llamo Isaac Vélez, soy terapeuta, conferencista y autista. Me dedico a mejorar la calidad de vida de las personas, básicamente enfocado en la psicología, en concreto en el psicoanálisis, en la medicina y en cualquier conocimiento que pueda ayudar a las personas a tener una mejor vida. Como he dicho, soy autista, un autismo leve, síndrome de Asperger, y eso me capacita para entender la vida de una forma diferente, de una forma atípica, y me da pues un cierto chance para poder ayudar a las personas con condiciones similares. Claro. ¿Cómo se vive la vida desde dentro de una persona con Asperger? El trastorno del espectro autista o la condición del espectro autista, tenemos que saber primero que es un trastorno del neurodesarrollo que afecta a la persona que la padece en su capacidad de aprendizaje, en su capacidad para comunicarse. Entonces, como es un espectro, no podemos decir de una forma concreta cómo afecta a todas las personas. Cada persona es un mundo. Sin embargo, para emplear términos un poco genéricos, tenemos que decir que se vive de una forma intensa. Normalmente las personas que padecen el trastorno del espectro autista, que padecemos este trastorno, condición, tenemos comorbilidad, es decir, otras condiciones asociadas como personas altamente sensibles, predisposición a las sustancias de ingesta, a las drogas, y vivimos el mundo con un cierto enfoque a la injusticia, somos muy sensibles y cuando no es diagnosticado correctamente y no es tratado correctamente, las personas autistas están condenadas a la exclusión social. Raritos. Vale. ¿Cómo fue tu infancia? Cuéntame un poco. Complicada. Y digo complicada no en el aspecto material. Mi padre y mi madre, que gracias a Dios siguen vivos, con salud, siempre me proporcionaron lo que todo padre debe de proporcionar: cobijo, alimento, educación, o eso querían llamar educación en la escuela, que más bien era una cárcel para niños. Ahora bien, en el aspecto emocional, yo no me incluía porque yo nací en 1995, tengo 30 años, y incluso en esa época existía la polarización. Los niños, fútbol. Las niñas,
otros deportes que no sean fútbol. Pues yo era el rarito que le gustaba leer. Entonces, como los compañeros veían que yo no me incluía, me apartaban mucho. Yo viví una gran época de soledad en mi infancia y en mi preadolescencia. Una gran época de soledad. Y más que soledad, voy a matizar, me sentía solo. ¿Por qué? Porque en esta sociedad es casi imposible no estar rodeado de personas, además con esta sobrepoblación. Sin embargo, usted puede estar rodeado de personas, pero sentirse solo, no sentirse comprendido. Ese fue un gran punto de mi infancia. Ya has dicho que las personas con autismo pueden tender fácilmente a las adicciones. En tu caso, ¿has sufrido algunas adicciones durante tu vida? Y si ha sido así, ¿cómo las has superado? Multiadicciones. No quiero extenderme mucho porque tiendo a extenderme demasiado, valga la redundancia, pero tengo que decir que hay dos tipos de adicciones. Una de ellas, según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, la quinta edición de 2013, que recoge todas las enfermedades de la mente, hay dos tipos de adicciones. Una de ellas es trastornos por uso y abuso de sustancias adictivas. Lo que te metes al cuerpo, alcoholismo, tabaquismo, marihuana, THC, bueno. Y después están muy importantes las adicciones del trastornos del control de los impulsos. Oniomanía, adicción a las compras. Ludopatía, adicción al juego. Trastornos de hipersexualidad. Bueno, yo desde que era muy pequeño tenía tendencia al escapismo mental, a evadirme de la realidad. Me evadía a partir de los 5 años con la masturbación, después conocí a los 14 años el alcohol, después conocí el tabaco. Bueno, prácticamente de la misma forma, el tabaco y el alcohol están muy relacionados entre sí. El tetrahidrocannabidiol, y a los 18 años conozco la benzoilmetilengonina, la cocaína. Entonces, ¿cómo lo superé? Las adicciones no se superan, se van superando. Muy importante eso. Yo me desintoxico en 2018, durante 6 años estoy sobrio, y esto que te voy a decir no lo he dicho nunca en público. A ver, Recaí. ¿te desintoxicaste a los 18? ¿Has No, dicho, en o sea, 2018, a los 23 años. 2018 y ¿cuándo recaíste? Hace 2 años. 2 años. Entonces, yo hoy en día llevo en proceso de abstinencia y sobrio 4 días. Me han aconsejado familiares, amigos, que no lo diga, que voy a perder credibilidad por mi trabajo, que esto es muy importante, parte del proceso de recuperación es vital ser honesto. Claro. La lié. Claro. Y una pregunta que me surge aquí es, ¿quién le hace terapia al terapeuta? ¿Quién vigila al vigilante? Siguiente pregunta, por favor. No, es una pregunta muy sustanciosa, muy importante. Pues ¿Tú tienes yo alguien con quien cuentes? sí, sí, lo que ocurre es lo siguiente. Yo asistí a varios terapeutas cuando recaí, pero ¿qué pasa? Que uno de los componentes de mi personalidad es una alta soberbia, y yo soy un hombre que como persona puedo dejar bastante que desear. Sin embargo, como terapeuta soy bastante bueno en cuanto que albergo mucho conocimiento, entonces digo, ¿qué me van a decir a mí? Si yo lo sé todo. Y no es cierto, por supuesto. Me ha costado muchísimo dejarme ayudar. ¿Quién ayuda al terapeuta? Pues otro terapeuta, pero esta persona tiene que dejarse ayudar y apartar lo que sabe. Es decir, mucha gente dirá, oiga, pero usted como terapeuta en adicciones, ese conocimiento, ¿por qué no lo ha aplicado a sí mismo? Porque no quería. O porque pensaba que, bueno, pues ya lo dejaré. No, entonces, parte de mi proceso de recuperación a nivel social están amigos. Y dentro de esos amigos, psicólogos. Es importante tener un psicólogo amigo tuyo para que no te cobre. Claro. Familiares. Entonces, ahora sí que estoy en disposición de dejarme ayudar. Tengo que decirte, permíteme el inciso,
que me enfoqué demasiado. Yo recaí porque en la universidad, estudiando psicología, me volqué a estudiar 13, 14 horas al día, media de 10, 12 horas, y me dejé de lado mi recuperación, una recuperación de las drogas que nunca termina, y bajé la guardia. Entonces, si bien ahora yo tengo mi cartera de pacientes, tengo mis conferencias, guardo un poco de tiempo para mí. Yo, como doy terapia online, he cometido el error, y esto es muy importante, de no ponerme horario. He llegado a trabajar a la 1 de la mañana. Como es online y soy empresario, y esa falta de horarios me hicieron descontrolar. Entonces yo sigo teniendo mi trabajo y poco a poco voy con ello y a la vez recuperándome. Ahora bien, que yo veo que los espectadores pueden pensar, oiga, primero recupérese usted y después ayude a los demás. La recuperación nunca termina. La recuperación nunca termina. Sí que es cierto que tuve que tomarme, he dicho que llevo desde el 14 de abril sobrio, he tenido que tomarme un par de días de que tenía un síndrome de abstinencia brutal, y ahora pues ya voy concertando entrevistas otra vez, pero ahora desde la honestidad. Esto que dices de que la recuperación nunca termina, sería como aquello que dicen algunos fumadores de que el que ha sido fumador nunca es un exfumador, es un fumador que que lleva sin fumar tanto tiempo, ¿no? Algo así. Correcto, un fumador que no echa humo actualmente, que no Exacto. echa humo. De hecho, mira, Sigmund Freud, no sé si te sonará, Sí, médico neurólogo, padre del psicoanálisis, que además nació el 6 de mayo de 1856 y falleció el 23 de septiembre de 1939 por fumar, de enfisema pulmonar, un médico que salvaba vidas, o cambiaba causas de muerte más bien, pero se murió fumando. Es decir, yo no soy el único, no me quiero justificar, no claro, soy el único que ayuda a los demás y luego se estropea a sí mismo. claro, Soy bueno para los demás y malo para mí. claro. No, desde luego eso tiene que ser algo bastante común. Bueno, Isaac, ahora que en pocos minutos hemos conocido bastantes cosas de tu persona y ya sabemos a quién tenemos delante, vamos a ir metiéndonos un poco más en materia y hablar de estas terapias tuyas. ¿Qué clase de pacientes sueles tener tú? Es curioso porque la primera pregunta que hago a las personas en su primera consulta me dicen, oiga, le digo, buenos días, ¿qué tal está? Y algunos me dicen, bien. Y digo, entonces, ¿para qué viene a consulta? Obviamente son pacientes. Chistecito de Sí, psicólogo, y ¿no? algunos no me vuelven a llamar, ¿eh? El típico chistecito del tocapelotas, pero sí que es importante saber que mis pacientes, primero, son pacientes que tienen problemas emocionales, obviamente, algunos acarreados a la vez con problemas físicos, tienen algunos trastornos de personalidad, trastornos esquizoides, es decir, que no perciben la diferencia entre realidad y ficción, y sobre todo de adicciones. Y eso pues es mi especialidad, tanto a nivel personal como profesional. Y también problemas de pareja, Vicente. Hay una cantidad ingente de personas que tienen problemas relacionados con cómo se relaciona con su pareja. A modo individual, me refiero, ¿tú los atiendes a modo individual o también haces de terapeuta de pareja? Las dos cosas. Normalmente, cuando una persona me solicita una consulta, yo, bueno, sobre su pareja, yo primero atiendo a los dos individualmente, ¿no? Para saber de qué nido se ha caído el pájaro. Y después, si conviene, pues tenemos grupal. Pero primero individual. ¿Para qué? Para ser parcial, perdón, imparcial, para ser objetivo, Claro. ¿no? Para ver, a ver qué me dice esta persona y a ver qué me dice su pareja, ¿no? Correcto. Creo que ahora lo has contado de una forma bastante suave, pero por todas las entrevistas que te he escuchado tengo entendido que el perfil de pacientes que atiendes es bastante complicado y que en muchas ocasiones es lo que se conoce como el rebuch, lo que otros no quieren aceptar. ¿Recuerdas algún caso especial o algún caso de algún paciente que incluso te haya intimidado? Sí, ¿Cómo cuál? varios. Y hubo uno en concreto, de hecho te tengo que decir que es cierto, yo he atendido a personas psicópatas. Y hubo un hombre en concreto, me llamó la atención, era un hombre que había estado en la cárcel
su país, en Centroamérica. Tampoco puedo dar muchos datos personales por protección de datos, pero bueno, sin dar tampoco muchos datos se puede. Era un hombre que tenía un grave problema de consumo de crack, heroína, el speedball que se llama, bueno, una serie de sustancias que alteran muchísimo la mente. Estaba casado con su mujer y le entró una paranoia y a la vez una psicosis de que su mujer le era infiel y le quitó la vida a su mujer. Le quitó la vida y después la decapitó. Wow. Ese hombre tenía un grave problema de hipersexualidad, una gran lujuria, y después tuvo relaciones sexuales con la cabeza de su mujer. Hostia, eso es como Edmund Kemper, creo que se llamaba, o si no hizo eso, hizo algo parecido, Similar. un asesino de Estados Unidos, un asesino serial muy famoso, Edmund Kemper, creo que hizo algo así con Sí. su madre, con la cabeza de su madre. Si no me equivoco. Correcto. Y la diferencia entre Edmund Kemper y este paciente fue que Edmund Kemper no sintió arrepentimiento, o si sintió arrepentimiento fue artificial. Este hombre no se le va a justificar, por supuesto, pasó muchos años en la cárcel, pero lo hizo por una alteración de la realidad y a la vez pues por el efecto de la droga, y se sintió profundamente arrepentido y ahora es un hombre rehabilitado. Pero bueno, es un hecho que a mí me ha costado tratarlo. Porque Rehabilitado. O sea, ¿cómo se rehabilita alguien que ha hecho esto? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué terapia se sigue con alguien que ha realizado un acto así? eliminación de la culpa, lo primero. Obviamente debe de haber un arrepentimiento, porque la culpa, que es una emoción secundaria, más conocida como sentimiento, la culpa es necesaria para darnos cuenta de que hay algo que no hemos hecho correctamente. Ahora bien, en cuanto nos damos cuenta y tomamos conciencia de que algo no es correcto, tenemos que arrancar esa culpa, porque entonces caemos en la culpa negativa, la freudiana o la culpa neurótica. Nos preocupamos por algo, pero no cambiamos. Entonces, esta persona se la atiende. Obviamente, ya yo no lo hubiese atendido si no estuviese desintoxicado un tiempo, porque imagínate atender a un hombre que ha hecho esto durante el consumo de sustancias y le atiendo yo estando drogado, a ver si me lo va a hacer a mí. ¿No? Obviamente no, pero tiene que haber una deshabituación de la sustancia, lo primero, y después una eliminación de la culpa y darse cuenta, se le atiende más como asesino, se le atiende más que como asesino, se le atiende más como adicto, por Vale, así decirlo, ¿no? vale, entiendo. Entonces, sí, es un tratamiento enfocado a la eliminación de la culpa, un tratamiento enfocado a la persona. Yo, repito, he atendido a asesinos, gente que ha quitado la vida a otras. Yo no creo que no haya nadie insalvable. No creo que haya nadie insalvable. Puede haber casos de psicópatas, que podemos hablar de eso si quieres después, que no se arrepientan. Bueno, yo no creo que existan monstruos. Es un monstruo. No. Incluso hay psicólogos como Javier Urra, que yo le entrevisté y me decepcionó mucho su enfoque, que decían monstruos. No, usted no llega a comprender el mecanismo de una persona como esta. Y que usted no lo entienda no quiere decir que sea un monstruo. Hace falta todavía mucha ciencia, mucha medicina, mucha psiquiatría y mucha psicología para entender a estas personas. Pero los monstruos solo aparecen en las películas. Vale, ahora llegaremos a esta parte que me interesa mucho ese enfoque, el de comprender a estos monstruos. Em, Has mencionado sustancias, has mencionado terapia. Una pregunta que me viene a la cabeza es, ¿qué te parece el tratamiento de ciertos pacientes con sustancias psicodélicas? Peligroso. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estoy ahora en debates, me meto en rollos, ya sabes que me han entrevistado cerca de 20 veces, cada vez más, y ahora me quieren preguntar, y me preguntan de hecho mucho sobre el síndrome de abstinencia de la heroína. No existe, no te mata la heroína, solo te mata la abstinencia del alcohol. No es cierto. Es decir, el etanol, el tetrahidrocannabidiol, algunos psicoactivos, el sapo bufo, actúan diferente en cada organismo. Entonces, si queremos hacer una terapia psicodélica con una persona, primero tenemos que hacerle un examen
genetista, genético, para saber si tiene predisposición a que le siente mal esa sustancia. Eso de probar a la ruleta rusa me parece ciertamente peligroso. Yo no utilizo ninguna terapia psicodélica. Sí que es cierto que la he utilizado en mí mismo para atender a pacientes. Me dicen que soy el Sigmund Freud español y espero que no, porque Sigmund Freud se murió fumando y yo no quiero correr la misma fortuna. Pero Sigmund Freud consumía clorhidrato de cocaína para estimularse mientras trabajaba con pacientes. Y yo recaído dije, bueno, pues vaya que estoy recaído, voy a ver si... Me estoy riendo y no es para reírse, pero bueno, ya como ha pasado el tiempo, pues tomar un poco a modo de sorna. Y yo sí que utilicé la sustancia del clorhidrato de cocaína para estimularme, pero claro, luego salía y me salía de fiesta. Pasaba del uso de la sustancia de una forma laboral a una forma recreativa. No deberíamos de tomar sustancias que alteren nuestro sistema nervioso central, ni para trabajar, ni para ser atendidos. La ayahuasca, aprovecho para decir que Michael Aren, que es director del programa Planet Effect, que voy a grabar ahora en Torrevieja, va a hacer un vídeo sobre eso, sobre la ayahuasca. Y yo lo quiero ver porque la ayahuasca, yo a Michael Aren le saludo porque me cae muy bien, me dio la primera oportunidad en un podcast y lo quiero ver porque la ayahuasca es una droga que tampoco es muy conocida. Es conocida en cuanto a la cultura popular, pero a ver quién te da la droga, a ver el ritual, a ver si te da un mal viaje, a mí me parece peligroso y obviamente estoy abierto a conocer más y a estudiar más sobre ello, pero creo que puede utilizarse como alternativa por si los otros tratamientos, como el que puedo dar yo, como el psicoanalítico, terapia de conversación, no funcionan como última bala de la recámara, pero hay que tener mucho cuidado. Hay una frase que escuché en un podcast que se llamaba Sabiduría psicodélica, que más o menos venía a contar que este tipo de sustancias, que en muchos casos son plantas medicinales, como es el ayahuasca, son un atajo para llegar donde quizás no se puede llegar con los medios que tú has dicho, de hacer terapia, meditación, etc. Pero hay muchos estudios en los que sí que se ha trabajado sobre cierto tipo de pacientes con esto y por ello te quería preguntar Vale. cuál era tu opinión. Voy a extender un poquito más en connotación con lo que has dicho. ¿Es cierto que algunas drogas, algunas sustancias que alteran tu sistema nervioso central, al tomarlas, activan ciertas partes del cerebro, ciertas regiones, que no lo harían sin droga? Sí. Ahora bien, ¿a qué precio? Como usted tenga una predisposición a engancharse, sí, le activa, pero a ver si después lo va a tener que utilizar de muleta, ¿no? Entonces yo, como Isaac Vélez, como ciudadano, no como profesional, como ciudadano, prefiero tener unas partes dormidas, porque si se despierta, despertamos a la bestia, como dice aquel terapeuta. Entonces, hay que tener cuidado, hay que hacerse ciertos exámenes y conocer nuestro organismo, importante. Muy bien, Isaac. Juramento hipocrático. Que no hipócrita. Hipocrático, creo que lo he dicho bien. Correcto. ¿Es como nos han contado o lleva letra pequeña esto? Lleva letra pequeña. El juramento hipocrático, que tiene más años que el comer, ¿no? Viene de Hipócrates. Hipócrates, uno de los primeros médicos, dice lo siguiente. Obviamente es bastante extenso, ¿eh? Primum non nocere, primero no hacer daño. Ahora me da por aprender latín, sabe latín, ¿no? Primero no hacer daño, es decir, usted como médico, como profesional de la salud mental en general, debe de procurar pensar bien a quién ayudar y de que el daño no sea peor que la cura, es decir, lo típico que se dice de que es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Es decir, todo lo que usted diga aquí será bajo secreto profesional. No es cierto. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo cuando fui a un psiquiatra
no voy a decir el nombre porque me denuncia. Y ya tengo alguna por ahí y prefiero no rascarle los pies al tigre. Entonces, un psiquiatra, yo le dije, oiga, es que he hecho esto, pero bueno, secreto profesional. Y dice, bueno, si lo que has hecho implica daño para ti o para otro, lo tendré que confesar a las autoridades. Y digo, entonces no se lo digo. Claro, y los ministros religiosos también, Pasa un poco lo mismo. sí, el sigilo sacramental, ¿no? El sacramento del sigilo. Oiga, es que he matado a 17 personas, pero me arrepiento. Ya, oiga, pero no, hay que tener cuidado porque una cosa son los... Dicen que el único pecado capital que no se perdona es el suicidio. Depende del párroco, del cura con el que des. Eso también es verdad, ¿eh? Con la conciencia que pueda tener cada cura y cada psiquiatra. Entonces, pues bueno, hay que tener cuidado con lo que uno dice y si usted ha cometido un delito, pues procure no volver a hacerlo, obviamente. Yo nunca atendería a un paciente que ha cometido un delito y que no le vea arrepentido, ¿vale? Porque tampoco soy idiota. Sí que es cierto que yo, y aquí me meto un poco en jardines, como es de costumbre, que yo, aunque me confiese en un delito, si está arrepentido, no lo cuento. Un psiquiatra o un psicólogo convencional le cuentas un delito y aunque estés arrepentido, tiene responsabilidad laboral, moral y civil de comentarlo. Pero claro, yo me pregunto, si yo llevo a esta persona a la cárcel, ¿allí se va a rehabilitar? ¿Es la cárcel, es la penitenciaría un centro de inserción social o una universidad para delincuentes? Ajá. Y hay que tener en cuenta que el 95% de mis pacientes o el 85% de mis pacientes pertenecen a Hispanoamérica. Allí las cárceles no son como aquí. Entonces, yo, más que por esa responsabilidad moral, busco proteger al paciente, a la persona y también a la sociedad en general, pero no tengo una visión tan limitada. Entiendo la diferencia entre ti y estos doctores, psicólogos con esa obligación laboral, como has dicho. Isaac, retomando el tema de los perfiles a los que sueles atender en tus consultas, hay tres tipos de perfil que en concreto me causan bastante curiosidad, que son el de los sociópatas, el de los psicópatas y el de los pedófilos. Y tengo entendido que conoces bastante sobre el tema, así que me gustaría hablar un poco sobre ellos. Empezaría por el del sociópata, creo que es algo que está más extendido en la sociedad y que es más común de lo que la gente se piensa. Entonces, por primero poner un poco de contexto, ¿qué es un sociópata y cómo podemos identificar a estas personas? Has hecho los deberes, muy bien, estupendo. Correcto. Mira, el sociópata y el psicópata, según el manual que he indicado antes, no lo voy a repetir para no ser pesado, pertenece al mismo trastorno, trastorno antisocial de la personalidad. Ahora bien, yo voy un poco en contra de eso, yo reescribiría un poco ese capítulo. El sociópata, a diferencia del psicópata, aunque dicen que es el mismo trastorno, el sociópata es más común. Vamos a incluir un poco porcentajes. 5% de sociópatas hay en el mundo. El 5% de 8.500 millones son 425 millones. Psicópatas hay menos, no rasgos psicópatas, sino psicópatas, 1%. El 1% de 8.500 millones es 85 millones, que no es poco, ¿eh? 85 millones de psicópatas, cuidado. Entonces, sociópata es aquella persona, aquel hombre o aquella mujer, no hay más géneros, que no distingue entre lo que está bien y lo que está mal, no acepta las normas convencionales. Y el psicópata se puede integrar, se pone un traje de atracción social y vamos a ejemplificarlo, que creo que con ejemplos se entienden mejor las cosas. Vale. Las cárceles están más llenas de sociópatas que no respetan las reglas que de psicópatas. ¿Que necesito dinero? El psicópata roba un banco. Roba un banco o crea una estafa en Internet. El psicópata
contrata al sociópata. Repito, el psicópata contrata al sociópata. El psicópata tiene un componente más manipulador. Aún así, es difícil porque existe la tríada oscura, que es un concepto desde hace bastante tiempo que dice que hay 3 trastornos: el narcisismo, la psicopatía y el maquiavelismo, que se concatenan entre sí. Es muy, muy complicado diagnosticar estos trastornos, pero es posible. Es posible. Esto sería un poco grandes rasgos. ¿Y cómo se puede tratar a estas personas? De hecho, ¿tienen cura o alguien que nace con esto va a seguir teniéndolo el resto de su vida? Ningún trastorno mental tiene cura. Ninguno. ¿Por qué? Porque no puedes curar lo que no ves. Eso es cierto, se curan las enfermedades fisiológicas. Yo me corto la mano, tejido epitelial, entonces pues me aplico una pomada y no vuelvo a enfermar. Ahora bien, la mente, que está compuesta de emociones, pensamientos y sentimientos, no es cuantificable, entonces no se puede curar. Se puede detener, podemos crear psicópatas integrados que sean conscientes de lo que no deben hacer. Sí. ¿Podemos cambiar la estructura cerebral del psicópata, que tiene regiones como la amígdala desestructuradas y las tiene alteradas? No, no se puede, ni con medicación. No existe ningún fármaco que revierta al psicópata o al sociópata. No existe. Pero sí podemos evitar que se descontrolen, así como las adicciones, que se quede quietecito, que no se cargue la humanidad. Eso sí que lo podemos conseguir, que no es moco de No pavo. es moco de pavo, vale. Pero no podemos curar los trastornos mentales por completo, erradicarlos. No, porque si se pudiese Podemos hacer, dormirlos un poco. claro, el trastorno mental, Vicente, hasta cierto punto forma parte de la vida. Es decir, esto que digo es bastante polémico, pero bueno, si no fuese polémico no sería yo. El trastorno mental llega a ser un problema cuando no eres funcional. ¿Qué persona no conoces que no sea ciertamente ansiosa, neurótica, que sea contestona, que tenga cierta compulsión? La compulsión es parte del ser humano. Ahora sí, en el momento en el que te molestas a ti mismo y a los demás, empieza a ser un trastorno mental ya que hay que tratar. Pero la enfermedad forma parte de la vida y no se debe de erradicar, porque si no hay enfermos, no van a ser ejemplos de lo que no hay que hacer. Necesitamos personas, esto es muy triste lo que digo, pero bueno, triste dependiendo de cómo lo quiera ver, pero necesitamos personas que se equivoquen para saber dónde no queremos estar, ¿no? Es bastante darwiniano y Sí, bastante cruel, pero sí que es cierto que necesitamos luz y sombra. vale. Y yéndonos a la psicopatía, cuando... Es que creo que esto es importante. Cuando la gente le dices el término de psicópata, se imagina pues un Jeffrey Dahmer, un Edmund Kemper, que lo hemos nombrado antes, o a un loco corriendo con un cuchillo, pero creo que esto no es así en la realidad y que hay más psicópatas ocupando puestos de oficina o puestos en el gobierno incluso de lo que nos creemos. ¿Esto es así? Correcto, muy bien. Puedes hacer el podcast tú, porque lo estás definiendo muy bien. Cuéntame. ¿Cuánto daño ha hecho Hollywood, Vicente? De verdad. ¿Y cuántos mitos Claro, tenemos que desmentir las personas que sabemos algo de esto? Es decir, el psicópata, ¿por qué se caracteriza? No por no sentir, sino por no comprender o tener congelada la capacidad para entender a los demás. Un político, si no es psicópata o, no, o si no se le psicopatiza, no va a llegar a nada. ¿Por qué? Porque en el puesto de poder, ¿no? Muchos psicópatas buscan puestos de poder para manipular, para hacer lo que se les da bien, ¿no? Como por ejemplo los terapeutas. Yo no soy psicópata, o que yo sepa, pero bueno, ahora que lo he dicho, pero sí que es cierto que muchos profesionales de la salud que manipulan conductas, manipular es cambiar para bien o para mal, manipulan conductas, tienen que tener cierta congelación a la hora de mm, empatizar. ¿Por qué? Porque un hombre que tiene, y yo precisamente creo que no soy psicópata porque
he empatizado tanto con mis pacientes que me ha roto por dentro y me ha hecho recaer. Ahora sí que no me estoy psicopatizando, pero estoy intentando desapegarme tanto y desvincularme tanto emocionalmente. Es importante crear un, y ahora vuelvo a la pregunta, pero es importante crear un equilibrio entre la empatía, pero también el desapego emocional. Es muy complicado. Pero bueno, un político, por poner el primer ejemplo que se me ocurre, Pedro Sánchez. Te juro que es el primer ejemplo, no lo digo por... Pedro Si Sánchez, tuviera que Pérez decir uno, Castejón, el presidente de nuestro país, Partido Socialista Obrero Español. Ese señor, por ejemplo, con la Dana, que además aquí me pongo un poco serio porque estamos en Valencia correcto. y aquí ha habido, vamos, desastres, desastre de la Dana terrible, depresión aislada a niveles altos que se llama técnicamente. Claro, luego el Mazón, esa gente, si se para a pensar el daño que han podido causar con sus decisiones o con la falta de sus decisiones, se pegan un tiro o colapsan. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Emplear ciertas estrategias psicopatizadoras de reducirlo a números, de decir, bueno, solo han sido 202 personas, es decir, cosificar. Es decir, bueno, no es para tanto, quitarle importancia, eso hace el psicópata. ¿No? Y eso tiene que hacer un político, porque o mueren 500 millones o mueren 5 millones. Bueno, pues mejor que mueran 5 millones, pero no se paran a pensar en el sufrimiento porque colapsarían. Claro, entiendo. Este punto es importante porque, bueno, más de una vez se ha escuchado eso de Pedro Sánchez es un psicópata por esto de que ha mentido tantas veces y tal, pero sin irnos a un nombre o a un partido, en general, en la política, cuando se manejan desastres como este que estás poniendo de ejemplo de la Dana, es cierto que los políticos tienen que adoptar una, aunque no lo sean, pero sí que deben de adoptar una actitud un poco de psicópata quizás para no cargar con tanto en su conciencia, ¿no? O para no empatizar tanto. Correcto, lo has definido muy bien. Exacto. El político no miente porque sea psicópata, sino porque es político y se psicopatiza con el tiempo o porque nace así. Es un poco la pescadilla que se muerde la cola, pero sí, sí que es cierto. Pero claro, yo también digo una cosa. Si nos supiésemos autorregular nosotros mismos, no harían falta políticos. También te lo digo. Ya, ya. Porque tampoco quieren en contra de la clase política, ni mucho menos, pero eso de tener un trabajo en el cual estamos para el pueblo, pero sin el pueblo, igual, pero a los políticos les interesa que haya problemas, estamos ya, fíjate, politizando esto sin quererlo, pero a los políticos les interesa que haya problemas para solucionarlos. Claro, claro. Te rompo la pierna para darte la muleta. Correcto. Te creo el virus, cuidado con lo de la palabra de virus que luego me censuran, y luego te doy la vacuna de ese virus. Claro, Claro, te rompo la casa y luego te la arreglo. claro. Y eso no es correcto. Vayamos con el último de los perfiles que te he comentado, que además me lo dejo para el final porque es uno que me causa verdadera curiosidad. Yo siempre he sido una persona a la que le ha gustado mucho la crónica negra y todo este tipo de contenido y de noticias. Y me parece muy curioso el caso de los pedófilos a nivel psicológico o terapéutico. ¿Por qué ocurre esto? ¿Y cómo se puede tratar a estas personas? Porque en muchos casos vemos cómo muchos de ellos luchan contra su propia naturaleza, pero ¿qué Correcto. se hace aquí? Vale, antes de entrar en la definición tenemos que diferenciar, es muy importante, entre pedófilo y pederasta. Vale, diferenciame porque ahora mismo yo No tampoco te lo sabría. preocupes, lo vamos a hacer de una forma muy sencilla y nada extravagante. El pedófilo mantiene pensamientos de tener relaciones sexuales con infantes, preadolescentes, adolescentes. Lo piensa, tiene el deseo sexual. El pederasta lo lleva a cabo. Vale, No todos los pedófilos son pederastas, pero todos los pederastas son pedófilos, claro, porque el pederasta, aparte de pensarlo, lo hace. lo ejecuta. Lo ejecuta, correcto, muy técnico esa palabra. Muy bien. Entonces, ¿por qué lo hace? O sea, ¿en qué mente cabe que un un hombre o una mujer, cuidado, o una mujer abuse de un niño? Te voy a responder como buen gallego con otra pregunta.
¿Cómo cabe en la mente de una persona robarle a su madre para comprar droga? ¿Cómo cabe en la mente de una persona tener eh, cirrosis y seguir bebiendo? Pulsión de muerte, entre otros conceptos. La pulsión de muerte es una parte de nuestra personalidad que en otras personas está muy, muy potenciada, que hace que nos autodestruyamos y como consecuencia destruyamos a los demás. Un pedófilo es una persona y un pederasta es una persona que está sumamente enferma. Estamos hablando de, desde mi punto de vista, el trastorno del control de los impulsos más peligroso que existe, que es el sexo. Porque, por ejemplo, adicción al juego, nos podemos llegar a convencer de que el juego no es necesario para la vida. Claro, el sexo tiene dos funciones. Una, crear vida. Otra, establecer placer junto con una conexión con una persona. ¿No? El sexo por placer, pero vinculado a eso de derrocharlo por derrocharlo, no es natural. Es el sexo vinculante. Entonces, la mente del pedófilo y la mente del pederasta es engañada en un trastorno de hipersexualidad. Yo he tratado con pederastas y pedófilos que decían que tenían, y aquí tengo que ser bastante explícito, pero a la vez bastante comedido para que no se censure, sus genitales, sus partes más íntimas, tenían un cierto picor, así como síndrome de abstinencia, que le pica la nariz al cocainómano, pues a esa persona que tiene ese trastorno de hipersexualidad, tiene ese picor en sus genitales, que para quitar ese picor, ese síndrome de abstinencia, tiene que abusar de eso. ¿Y por qué nace eso? La etiopatogenia, el origen del abusador sexual, no se llega a comprender del todo, así como tampoco de la persona que hace la autolisis, el suicidio, el suicida, el pederasta y el pedófilo no se le llega a comprender completamente. Pero sí que, cuidado, un gran porcentaje de las personas que abusan han sido abusadas y repiten patrones de conducta. Un niño, una niña que por desgracia es abusado, un adolescente que es abusado, entiende que ese sexo violento es lo único que puede volver a repetir. Aunque sí que es verdad que no todas las personas que son pedófilas o pederastas han sido abusadas, no es una regla granítica, no. Pero eso para comprenderlo un poco. Pero yo creo que, por ejemplo, el suicidio sí que en algunos casos, por supuesto, extremos, se puede llegar a comprender, puedes llegar a empatizar el por qué una persona que Mm. haya perdido a su mujer y a su hija delante de él, lo haya perdido, o sea, que en fin, que no tenga motivos para vivir, pues lo veo más fácil de comprender, pero en el caso de esta pedofilia lo veo muy complicado. O sea, que ocurra y a la vez me parece triste por estas personas porque en muchos casos, como has dicho, no se llegan a convertir en pederastas, pero pasan sus tiempos sufriendo y luchando con este deseo. ¿Qué hay que hacer con estas personas? Porque tampoco sabemos si en algún momento pueden llegar a ejecutarlo y pasar de pedófilo a pederasta. ¿Qué se debe hacer con ellos? Los psiquiatras más puristas dicen que no tienen ni siquiera tratamiento. Ya no cura, que sabemos que la cura ya no existe en las enfermedades mentales, sino que dicen que en el tratamiento, que se tienen que centrar básicamente en medidas de barrera, de contención, que son castraciones químicas. Mm. Yo no voy a ser tan purista, seguimos investigando sobre eso. ¿Y qué se hace? Primero, cuidado con lo que voy a decir, una evaluación y una entrevista de entrada exhaustiva, conocer cada rincón, sí, obviamente el paciente tiene que querer, cada rincón de la personalidad del individuo. Y en eso tengo que decir, si se me permite decirlo, que es una de mis especialidades, calar a la gente. ¿Me equivoco? Más que la escopeta de una feria, pero también acierto muchísimo. Obviamente tengo 30 años, no tengo 50 años de experiencia, pero puedo llegar a observar cuando una persona me miente o cuando no. Porque tengo ojos y además yo que dicen hay un dicho que dice, ¿quién comprende más a un mentiroso que a un mentiroso? ¿No? Entonces, soy ya perro viejo en eso. Entonces sí que tengo que decir
que lo que se tiene que hacer primero es empezar desde el principio, comprender a la persona, saber si está arrepentida, evaluar riesgos, derivar a otros profesionales que no la encierren tampoco, o si se le tiene que encerrar en la cárcel, bueno, no me gusta utilizar la palabra encerrar, tengo que ser más técnico. Tiene que aislar, pues que en ese aislamiento tenga tratamiento, no cerrar la puerta y tirar la llave, porque así esto es como los dictadores. No, es que eran monstruos. No, hay que estudiar la mente del dictador para que no se vuelva a repetir un cuarto Reich, por ejemplo. Entonces, sí que me gustaría hacer un inciso del tema del suicidio, si me permites. Mm. Mira, Sí, claro. la mente del suicida, si bien es cierto que, joder, no tenía ganas de vivir, entonces se quita la vida. Hasta cierto punto lo que has dicho es plausible, pero es mucho más complejo que eso. ¿Por qué? Porque yo empecé a ser muy polémico por decir que el que se quiere suicidar quiere llamar la atención. Y me llamaron menos guapo de todo. ¿Pero cómo dices eso? Digo, vamos a ver, que una persona tenga en su historial clínico, en su anamnesis, tenga 19 intentos de suicidio. Y yo me pregunto, ¿no puede ser tan incompetente incluso para quitarse la vida? Es decir, cuando ya ves, ¿no?, esos tantos intentos de suicidio, puede haber un trastorno facticio, también conocido como síndrome de Munchausen. Hay síndromes para todo. Mm. El trastorno facticio postula, es la persona que finge una enfermedad para ser cuidado. No es tan fácil detectar a un suicida. El que se suicida no lo avisa. Y yo he tratado con personas que se han quitado la vida. Claro. Y no... ¿qué ha pasado? No, Si no, yo para otra persona... Sí, yo me ha pasado eso. Y de hecho, conocidos míos también, que un día, ¿qué tal estás? Bien. Y tenían una depresión endógena, porque tenemos dos tipos de depresiones según el origen. Después, según los síntomas, tenemos otros tipos de depresión. Tenemos depresión endógena y depresión exógena. Lo que has dicho tú de se ha muerto mi madre, ergo no quiero vivir, entonces pues me quito la vida. Eso es demasiado racional. El suicida no es racional. La depresión exógena es un estado de ánimo absolutamente decaído por una causa externa. La chunga es la endógena. Naces triste, que no triste, sino depresivo. Y ahí los suicidas, cuando llevan ya cierto tiempo, hay, y esto es muy importante, creo que es lo más importante referente a este tema de la autolisis, hay una parte que hace clic, que no lo piensa y se tira. Eso es lo que no se entiende, Vicente. Claro. Ese clic, joder, llevas sufriendo 40 años y lo haces ahora, eso es lo que no se entiende, ese clic. Y es muy complejo porque no puedes abrir el cerebro a una persona y a ver qué... No. Vale, entiendo esto último que has dicho del clic y has mencionado a la depresión. Me gustaría aprovechar y con esto cerramos este bloque. ¿Qué consejo podríamos darle a esas personas que nos estén escuchando y que de alguna forma se sientan deprimidas? ¿Cómo deben proceder? Usted que tiene depresión, lo primero, no está sola, no está solo. Aunque se sienta sola, pregúntese por qué. Vaya al origen, vaya a la etiopatogenia. Lo primero que tiene que hacer como persona depresiva, y créame que lo que le digo es, y no es tontería, dúchese, levántese de la cama, se da una ducha de agua caliente, según convenga, coma. Cuando comemos, nos nutrimos. Cuando nos duchamos, las cosas se ven diferente. Mm. Producimos endorfinas, producimos dopamina, producimos oxitocina, noradrenalina, glutamato, neurotransmisores. Cuarteto de la felicidad. Bien, después de que haya satisfecho sus necesidades fisiológicas, se va a intentar sentar en una silla y si no puede solo con un terapeuta, va a preguntarse cuándo empezó ese estado depresivo. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál ha sido el impasse, el antes y el después? Si tiene la mente perturbada, tiene todavía que cuidarse más, mm, pues eso, no se puede tratar a una persona depresiva eh, que no se le ha atendido, que no se le ha dado de comer adecuadamente. No, hay que empezar por lo básico. Coma, descanse,
dúchese y después vamos a ver qué le ha pasado. Preocúpese y nos vamos a preocupar por usted para saber en qué momento le ha ocurrido eso. Y después hay salvación. Yo, y esto es algo que no he dicho mucho, pero hoy nos estamos estrenando con muchas cosas que Hoy digo. te estás sincerando conmigo. Sí, para variar. Yo nací con depresión endógena y por eso el autismo. Está muy correlacionado el autismo con la depresión. No te entiende ni Dios, dicho mal y pronto, entonces, joder, pues vaya mierda de vida. Dicho sí, sí es verdad. Ahí lo has explicado muy Vaya, bien, muy bien. sí, me salgo un poco del marco, Del del marco marco terapeuta, del teórico, marco sí. teórico, pero para que se me entienda. Entonces, yo he arrastrado con una depresión que he tapado con cocaína, alcohol, tabaco, prostitución, un completo. Si yo pude estar 6 años sobrio, terapeuta, me saqué el carnet de coche, que me lo han quitado, pero bueno, me lo volveré a sacar. Pero si yo pude salir, y aparte de eso, me río, joder, ya eso no tenía que haberlo dicho, pero bueno, pero si yo pude salir, y además de salir, ser un ejemplo para otros, ahora he recaído, pero estoy volviendo a salir, usted también puede. Todo el mundo puede, pero no a la misma velocidad. ¿No? Cuando una señora, yo hice un vídeo sobre el tabaco, y dije pues que a ver, dejar de fumar era difícil. Y una señora dijo, no, 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 que dejar de fumar solo es fuerza de voluntad. Señora, cuidado, que no todo el mundo puede dejar una adicción de la misma forma. Tómese su tiempo, pero de que se puede, se puede. Solo hay que buscar la forma. Poco a poco y día a día. Un día a la vez, solo por hoy. Bueno, Isaac, vayamos con un bloque que tenía muchas ganas de preguntarte, porque en todas tus entrevistas he visto que les das mucha caña a los psicólogos de la tele, como dices tú. Me gustaría saber qué te ocurre en este aspecto, qué cruzada tienes ahí, Los doctores de la tele. los doctores de la tele. Ay, por el amor de Dios. Vamos a ver, aquí me han sugerido encarecidamente que no comparta de esto, no voy a hacer caso, eh, pero voy a intentar ser más objetivo. Vamos a ver, María Alonso Puig, Marian Rojas Estapé, Beatriz de Vicente, Javier Urra, el doctor Manuel Sansegarra, son la primera división de los divulgadores científicos. Entonces, yo llevo escuchándoles bastantes años y me lo pintan todo tan bonito, la supraconsciencia. Hay vida después de la muerte, no se preocupe, muy vinculados al Opus Dei, que es una congregación sectaria religiosa, muy extremista, ¿no? Buen rollo, meditación, buscan que creamos que la meditación es el cúralo todo de la sociedad. No, la meditación es una herramienta para poder conseguir una mayor claridad mental, pero no es cierto. Esto es como Amadeo Llados. Amadeo Llados, yo simpatizo hasta cierto punto con él, pero no hay que tomarlo en serio en todo, ¿no? Hay que leer entre líneas. Coger las pinceladas que... Correcto, las pinceladas. Mira, una vez, esto no lo podemos admitir, una vez a María Alonso, aquí me caliento, me cago en la leche que me tiro en marcha. A María Alonso Puig, a este doctor Puig, le preguntaron, oiga, ¿y usted tiene estrés? Y él dijo, sí. O sea, cuidado, ¿cómo no va a tener estrés una persona? Se les endiosa demasiado, se les está endiosando. ¿Cómo no va a tener estrés? ¿Qué pasa? Que son actores, esto lo tengo que decir muy claro, son actores que interpretan un papel de calma, de serenidad. Nunca, jamás, pero nunca confíes en alguien que siempre aparenta estar bien. Nunca. Porque es imposible. Porque una persona, en su personalidad, puede tener tendencia a ser más calmado o menos calmado, más nervioso, más irascible o ser más pausado. Vale. Pero exageran en cuanto a la forma de hablar, de comunicar. Tienen esos mensajes, sobre todo Marian Rojas, son todos amigos entre ellos, tienen un lobby y Marian Rojas lo que hace es que en esos shorts, en esos reels, provoca esperanza, son como píldoras de benzodiazepinas, de ansiolíticos en forma de reel. Yo me escucho, yo no me quiero escuchar
los podcasts de estos señores ni señoras. No me los quiero escuchar porque me convencen. Claro, entonces digo, no, la vida es dura. Y además, estas personas no han pasado hambre, ni a nivel emocional, ni a nivel físico. ¿Y usted qué sabe? Joder, pero si el clan Rojas, Luis Rojas, el padre, o Enrique Rojas, el padre, psiquiatra, la hija, psicóloga, la otra hija, Marian Rojas, psiquiatra. Entonces, no se bajan al barro con la persona de a pie. No se bajan al barro. Yo, como he empezado de cero, tengo otra visión diferente. Yo soy, me llaman a mí el terapeuta de los pobres. No de los pobres económicamente, sino que, joder, como yo he estado tirado en la calle y lo he pasado muy mal en esta última recaída, en base también a mis conocimientos médicos, y creo que estoy demostrando cierta competencia en ello, creo que es una buena combinación para tener credibilidad. Pero que te venga una señora que se baje de su altar, o un señor, el Manuel Sansegarra, que menudo es el abuelo, para quitarle la boina, la razón, que no acepta nada, pues entonces digo, usted es un producto que, mira, para terminar este contexto, cuando escuché la última vez al doctor Manuel Sansegarra, me calenté mucho porque él decía, mi nuevo paradigma, doctor Manuel Sansegarra, mi nuevo paradigma y vida después de la muerte. ¿Cómo que es un nuevo paradigma? Su nueva teoría, que no es suya, que es de la humanidad. Mi mensaje, son mensajeros que quieren que se atienda al mensajero, no al mensaje. A mí me da igual que usted me critique, porque soy esto, porque soy lo otro, porque me rasco la nariz. No, usted no me haga caso a mí, haga caso al mensaje que yo proporciono, porque no tengo ningún prestigio que mantener. Vine sin nada y me voy sin nada. Vale, he entendido un poco, por sintetizar, lo que no te gusta de ellos es que atiendan desde ese altar, tú bajas un poco más bajo para atender a tus pacientes, por así decirlo, y de todos ellos sí que yo te quería preguntar un poco más en concreto por este último que has mencionado, el doctor Manuel Sansegarra, porque bueno, precisamente yo tengo su libro, aún no lo he leído porque estoy con otros, pero lo tengo ahí, el libro de la supraconciencia. Sí que he escuchado muchos vídeos y muchos podcasts de él sobre esto. ¿Y qué opinión tienes tú sobre el tema de la supraconciencia? ¿Crees que hay vida después de la muerte? Antes de responderte a eso, tengo que decirte que no solo no me gusta que estén en su altar, sino que lo que principalmente rechazo es que no dicen la verdad Vale. en muchas cosas. Y la gente se lo cree. ¿Por qué? Por el efecto halo, ¿no? Ese doctor que además es atractivo, o eso dicen, esa doctora así guapa, que viste bien, ¿no? Que es rica, que el efecto halo, todo lo que diga puede ser verdad, porque como es psiquiatra y luego viene este terapeuta aquí que ha recaído y tal, y este pues es un pringao que se ha buscado la vida para convencer a Vicente y el efecto cuerno, ¿no? Y este no le hacemos ni puto caso. Ya me harán más caso, ya. ¿No? Entonces, pero es así, la gente juzga por el estereotipo, por lo primero que uy, ¿este ha recaído? No, yo me voy con el doctor Puig, que se ve que es mucho más competente, y te la meten doblada. Entiendo. Entonces, supraconsciencia, ¿hay vida después de la muerte? Yo hace tiempo, incluso estaba de acuerdo con el doctor Segarra, y como yo soy una persona cambiante, y no soy de piñón fijo en algunos aspectos, Eso es bueno. es positivo, es constructivo, la verdad. Soy tozudo para unas cosas, pero para otras tengo maleabilidad, tengo flexibilidad mental. Tengo un poco de todo, un popurrí. Entonces, supraconsciencia. Sabemos que existen las ECM, experiencias cercanas a la muerte. Personas que han fallecido, muerte cerebral, actividad cerebral, y luego vuelven a la vida y han dicho, hay algo más. Y en la época en la que no había redes sociales y no había posibilidad de que se comunicasen entre sí, casi todas las personas coincidían de diferentes partes del mundo, coincidían en algo y lo mismo, que había algo constructivo, había más que algo físico, de una luz, de un túnel, no, había paz, tranquilidad de espíritu. Lo más cercano al reino de los cielos había calma. Que eso pueda ser una vida tal y como la concebimos en cuanto a nacer, crecer, reproducirse y morir, no lo sé, no lo sé.
Lo que sí creo es que la vida no se acaba aquí. Que sí no se acaba aquí. Pero esto es como, oiga, ¿y hay vida extraterrestre? Bueno, pues yo no creo que haya marcianitos como nos lo pintan en las películas, pero sí que puede haber una vida, pero igual no estamos preparados para concebir ese concepto de vida. Claro, bueno, y una vida al final podría ser cualquier organismo vivo, una planta, ya sería vida extraterrestre si creciera en otro sitio no fuera la Tierra. Pero bueno, al Correcto. final no quería la verdad sobre esto porque nadie la tiene, pero sí quería saber tu opinión. ¿Y qué te parece? Pues me parece Te bien quedas con el doctor que Segarra. es que al doctor Segarra lo he escuchado más en profundidad sobre este tema. Digamos que lo tiene bien trabajado y mira, una cosa que sí que no me parece bien es que todos esos estudios que tenía él se los ha callado durante muchos años y los ha sacado a la luz ahora, cuando ya está el hombre pues más de retiro, pero me pregunto por qué, bueno, Tengo que decirte una teníamos que cosa. entrar mucho ahí, pero ¿Me permites sí, decirte, claro, claro. me caes muy bien? Porque eso que me caes A muy mí bien, también. fantástico. Eso, fíjate, se me había olvidado porque no me acuerdo de todo. Una de los aspectos que más me ha molestado fue que el doctor Manuel Sansegarra es, es un hombre de la vieja escuela, de Cataluña, que trabajó, no sé si fue en el Hospital Vall d'Hebron o similar, como jefe de cirugía, un alto mando, hace, vamos, de cuando Franco era cadete, hace muchos años. Y ahí empezaron las experiencias cercanas a la muerte, se le acercan pacientes y le dicen, oiga, que yo me he muerto y ahora he vuelto a la vida y he visto algo, y se interesó por ello, pero claro, había época franquista, había mucha tozudez, había mucha mente cerrada, y se guardó la teoría, esto lo dijo él, Mm. se guardó la teoría porque veía peligrado su puesto laboral y todo lo que él había creado, su familia y todo. A mí eso me parece nauseabundo y Claro, asqueroso. ¿Asqueroso por qué? Porque digo, vamos a ver, ahora viene usted aquí en estos tiempos que se puede decir y todo. durante 35 años que podía haber ayudado, o sea, no se ha involucrado y ahora se está haciendo de oro, tiene muchísimo dinero, cobran miles de dólares por conferencia. Oiga, ¿por qué no lo dice en su época? ¿No? Jesús de Nazaret, por ejemplo, que obviamente es un gran influencer, no como estos doctores, él sí que era el primer influencer. Jesús de Nazaret, Jesucristo, independientemente de si la época lo aceptase o no, decía lo que él creía. Pasa esto, joder, le crucificaron. Ya, Y ya, estos ya. doctores dicen, no, no, yo no quiero que me crucifiquen, yo lo voy a contar cuando convenga. Son unos jetas. Y el que me esté escuchando, no, es que lo que dice me gusta. No debe de usted de escuchar a esa gente simplemente porque van al sol, que más calienta. Y a mí, fíjate que me han cerrado las puertas a trabajos y a muchas cosas por decir lo que digo. Pero yo estoy al servicio de la sociedad, coño, al servicio del pueblo. Yo amo a mi pueblo. Esta gente ama a la pasta. Por dinero baila el perro y por pan si se lo dan. Y dicen cuatro argumentos y dicen, no, haberlo contado usted antes cuando no convenía. Es que lo hubiese perdido todo. A, no haberse hecho médico. Joder, hágase albañil. ¿No, ¿me explico? Te has explicado fenomenal y creo que con esto podemos dar este melón por cerrar porque la verdad que ha quedado todo claro Sí, porque me caliento. no quiero que te calientes más, que sé que este tema te toca la fibra Pero es que es verdad. y bueno, para ir acabando, Isaac, vamos a hablar un poco del momento en el que vivimos. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte sobre esto es, Isaac, ¿tú crees que has nacido en un tiempo en el que te correspondía? Ay, nunca me habían hecho esa pregunta. Al menos no en público. Correcto. Sí. Tengo nostalgia de una época en la que no viví. Qué paradójico, ¿no? Qué tipo más raro y extraño. Sí, es cierto. Quizás me costaría bastante explicarlo de una forma escueta.
Sin embargo, sí, yo he visto. Ahora he venido bastante informal. Sí, sí. Normalmente vengo con corbata. Hoy no he dado la talla, Vicente. Es que hace calor, lo siento, no puedo venir con corbata siempre. Esto es un ¿No? chándal para ti, Para hombre. mí es un chándal. Ya verás en mis otras entrevistas que voy hecho un pincel. ¿No? Entonces, tú vas muy bien, ¿eh? A tu estilo. Pero sí que tengo que decir que he vestido de forma más clásica. Mi vocabulario, como pueden detectar, no tiene que ver con lo de hoy en día. Ese bro, hermano, amigo cigarro, esas cosas. Pues no, sí. Yo soy de una época, bueno, pues mis abuelos, soy un hombre que piensa muy bien lo que dice, aunque no lo parezca, utiliza un vocabulario ciertamente rico. Sí, yo me considero una persona, joder, eso esto es un rancio, llámeme clásico. Llámeme clásico y soy un hombre bastante tradicional y conservador. Y digo, oye, usted es conservador, pero se ha puesto hasta las trancas de droga. Bueno, nadie es perfecto, Bueno, pero eso, sí, eso yo creo que tampoco está reñido con ser conservador porque mismamente ya hemos hablado de Freud y de sus costumbres, o sea que correcto, tampoco te creo esté reñido. exacto. Y ahora que me has contestado a eso, como terapeuta, ¿qué visión tienes de la sociedad en la que vivimos ahora mismo? ¿Cuál es el análisis que haces? Cuando le hicieron esa pregunta al doctor Puig, le respondió que bueno, el ser humano es, tiene muchas virtudes y pocos defectos. Y yo digo, joder, pues esos defectos nos están matando. El ser humano está en decadencia. La sociedad está en decadencia. Cada vez nos estamos autodestruyendo más. ¿Por qué? No porque la estructura biológica haya cambiado, sino porque ahora hay muchos más distractores y opciones para autodestruirnos que hace 120 años. El ser humano sigue siendo el mismo, solo que ahora tiene más elementos de destrucción. Más que hablar de positividad, quiero hablar de construcción. Más allá de hablar de negatividad, quiero hablar de destrucción. No voy a ser como estos doctores de la tele que hablan como si fuésemos tontos. Yo sé que ustedes van a comprender que hay que hablar en estos términos. Nos estamos autodestruyendo, estamos en decadencia. Y, joder, si lo sé, no lo escucho, este tío nos está poniendo aquí. Hay que ser realistas. ¿Hay solución? Sí. ¿Hay que despertar? También. No escuche lo que quiere oír, escuche lo que necesita escuchar. Importante. Por eso al doctor... mira, te has equivocado con lo de los doctores de la tele porque estoy ahí ahora que no acabo del tema. Por eso a estos doctores les escuchan millones de personas porque lo dejan todo, te endulzan los oídos y a mí me escuchan pues unos miles. Que bueno, vale, está bien, tampoco lo hago por eso, pero porque yo voy al chile, como decimos en México, voy directo al grano y estamos en una sociedad complicada, muy complicada, y hay que solucionarlo de raíz. ¿Y cuáles serían algunos de los principales elementos que nos mantienen enfermos como sociedad y que deberíamos resguardarnos de ellos? Intoxicación de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que está asociado al placer y a la recompensa. Entonces es importante que si segregamos dopamina sea de una forma natural, junto con la serotonina, oxitocina, endorfina y demás neurotransmisores asociados a la dicha. Estar con la familia, trabajar y sentir esa recompensa después del trabajo, alejarnos de las redes sociales de una forma recreativa, alejarnos del alcohol, la cocaína, el tabaco y todo eso. Y fíjese que se lo digo yo que, que he vivido eso como terapeuta y como persona. Eso nos destroza la mente, muy importante. Hacer ayunos de dopamina, hacer introspección, muy importante. Dejar menos no. Tire su ventana, su televisor por la ventana. Tire su televisor por la ventana, por favor. O apaga el televisor y no lo vuelva a ver. Porque la televisión, la caja tonta, nos distrae y nos mete miedo. ¿Que quiere usted ver algo interesante? Esa es otra cosa. Usted, si quiere ser una persona de éxito, tiene que cambiar el concepto de diversión. Muy importante. Si antes se divertía viendo Netflix, pues ahora se tiene que divertir ayudando a los demás. Cosas como son. Si quiere ser usted
Aquí me pongo un poco yados, le voy yo a intrusismo laboral. Si quiere, no, pero lo considero cierto. Si usted quiere formar parte del 5%, tendrá que hacer cosas diferentes y escapar un poco de la Matrix. Es cierto, está siempre en la caja tonta y está ahí a distraerse, pues entonces va a tener lo mismo que siempre. Locura, entre otros conceptos, es hacer una y otra vez lo mismo esperando un resultado diferente. Despierte, despertar. Y tener una consulta conmigo muy importante. Oh, se ríe, pero es cierto. No, hombre, Fan, yo digamos, la idea de traerte aquí al podcast y de que la gente te pueda escuchar es porque después de haberte escuchado yo, pienso que eres un buen terapeuta, no porque haya vivido una terapia contigo, pero sí porque te he escuchado. Y si esto sirve para que alguna persona se pueda poner en contacto contigo, una persona que necesite ayuda y se la podamos dar, bienvenido sea. Por supuesto, de eso como. Claro. Y también conferencista, me ofrezco conferencista para empresas. ¿Has visto? Meto ahí el baneo, el spam. Soy un vendedor nato. Vendo mucho, soy un gran vendedor. Terapeuta, comercial, Comercial, de todo. Vendehumos, no, Muy bien. vendehumos no. No, vendehumos no. Bueno, Isaac, estamos llegando al final de nuestro trayecto. Ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros en este viaje y para acabar me gustaría preguntarte dónde te ves de aquí a 10 años como terapeuta. Primero sobrio, incluso como terapeuta, sobre todo como terapeuta. Sobrio. Lo conseguiré día a día. Honesto. Fiel. Trabajando menos, pero de más calidad. Y ayudando. Y con esta frase en mi mente, no dentro de 10 años, sino espero siempre. El que vive sin servir no sirve para vivir. Muy bien, muy bien. Hostia, pues con esta sincronización vamos a dejarlo aquí. Me ha parecido muy guay. Es una de mis frases favoritas también. Si no me equivoco, no sé si sería de él, pero la decía Marco Aurelio. Yo por lo menos la leí de él. Él me la copió a mí. Y él te la copió a ti. Así que, bueno, Isaac, me quedo con esto. Ha sido todo un placer tenerte con nosotros. Y ya sabéis, chicos, dejaré los links de Isaac en la descripción. Si os ha gustado este trayecto, dadle a like, suscribiros y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Buenos días.